Bienvenidos a Explorando el Poder de las RESTful APIs. En el mundo del desarrollo web moderno, las APIs o interfaces de programación de aplicaciones desempeñan un papel crucial. Estas interfaces permiten a las aplicaciones comunicarse entre sí, intercambiar datos y brindar servicios dinámicos que enriquecen la experiencia del usuario. Las RESTful son una de las arquitecturas más utilizadas y versátiles para lograr esa conectividad en la web. Imagina un mundo sin APIs. No podríamos compartir información entre aplicaciones, ni disfrutar de las redes sociales integradas en nuestras aplicaciones móviles, ni realizar compras en línea de manera segura y sencilla. Las RESTful APIs son los cimientos que permiten que la web moderna funcione sin problemas. Y en este momento exploraremos cómo construir, conectar y utilizar estas interfaces de manera efectiva. Durante este viaje de aprendizaje adquirirás conocimientos fundamentales y habilidades prácticas para diseñar, implementar y optimizar tus propias RESTful APIs. Desde la teoría hasta la práctica, estarás preparado para crear soluciones web más interactivas, dinámicas y eficientes. ¿Sabías que algunas de las empresas más grandes del mundo, como Facebook, Google y Twitter, ofrecen APIs públicas que permiten a los desarrolladores de todo el mundo crear aplicaciones que se integran con sus plataformas? Estas APIs públicas han llevado a la creación de innumerables aplicaciones exitosas y demuestran el impacto transformador de las RESTful APIs en la industria tecnológica. Al completar este curso, adquirirás las habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar, conectar y utilizar APIs RESTful de manera efectiva en tus proyectos web. Aprenderás los principios fundamentales, las mejores prácticas y las técnicas avanzadas para destacarte en el mundo del desarrollo. Mi nombre es Dan Copa, un apasionado del mundo de la tecnología, y a lo largo de mi carrera he tenido el privilegio de desarrollar aplicaciones que han impulsado el éxito de diversas empresas, mejorando sus operaciones y resultados. Mi compromiso con la enseñanza nace de mi deseo de compartir el conocimiento que he adquirido a lo largo de los años. Disfruto guiando a otros en su viaje de aprendizaje y ayudándolos a crecer en el ámbito tecnológico. Cuando no estoy inmerso en este mundo digital, dedico mi tiempo a hacer deporte con fútbol. También valoro enormemente el tiempo que paso con mi familia, ya que son el centro de mi vida y mi fuente de inspiración constante. Bienvenido a nuestro viaje de aprendizaje sobre las RESTful APIs. En este curso exploraremos cómo estas interfaces esenciales permiten la comunicación entre aplicaciones web y mejoran la experiencia del usuario. A lo largo de esta travesía abordaremos temas como fundamentos de las RESTful APIs. Veremos algo de introducción a las RESTful APIs, los principios de la arquitectura, qué es HTTP y los métodos REST. Para un siguiente módulo veremos lo que es el desarrollo de estas APIs, cómo son la creación, los diseños y recursos y rutas tradicionales que se tienen, autenticación y autorización en las APIs REST. Luego veremos algo acerca de consumo y optimización, uso de formatos de intercambio de datos como JSON, optimización del rendimiento de APIs y finalmente veremos algunas prácticas recomendadas, versionando las APIs, implementación de paginación y filtrado. Veremos algunos estudios de casos y ejemplos prácticos. Prepárate para sumergirte en el mundo de las RESTful APIs y llevar tus habilidades de desarrollo web al siguiente nivel. Comencemos. Fundamentos de las RESTful APIs. Las RESTful APIs, abreviatura de Application Programming Interface en inglés, son un conjunto de reglas y convenciones que permiten que las aplicaciones se comuniquen y compartan datos de manera efectiva a través de Internet. Utilizan los principios de la arquitectura REST, Representational State Transfer, para facilitar esta comunicación. En términos simples, una RESTful API actúa como un intermediario que permite que diferentes aplicaciones web se conecten y compartan información. Utiliza métodos estándares de HTTP como GET para recuperar datos, POST para crear nuevos recursos, PUT para actualizar recursos existentes y DELETE para eliminarlos. Esto permite que las aplicaciones se entiendan y cooperen independientemente de su plataforma subyacente. Las RESTful APIs son esenciales en el desarrollo web actual, ya que permiten la interconexión de aplicaciones y servicios, lo que enriquece la experiencia del usuario y habilita la creación de aplicaciones más avanzadas y funcionales. Están en el corazón de la web moderna
y son la clave para el funcionamiento de muchas de las aplicaciones y servicios que utilizamos todos los días. Principios de la arquitectura REST. La arquitectura REST, acrónimo de Representational State Transfer, es un conjunto de principios clave que guían la forma en que diseñamos y estructuramos las RESTful APIs. Estos principios han demostrado ser fundamentales en la creación de sistemas web eficientes y altamente interoperables. En esta sección exploraremos los principios fundamentales de la arquitectura REST y cómo influyen en el diseño de las APIs web. Recursos y estados. Uno de los conceptos centrales de la arquitectura REST es la idea de que todo en una aplicación se representa como un recurso. Los recursos pueden ser cualquier cosa, desde una página web hasta un objeto de datos específico. Cada recurso tiene un estado o datos asociados y un identificador único que se utiliza para acceder a él a través de una URL. Métodos HTTP. La arquitectura REST aprovecha los métodos estándar de HTTP como GET, POST, PUT y DELETE para interactuar con los recursos. Por ejemplo, el método GET se utiliza para recuperar información, mientras que POST se emplea para crear nuevos recursos. Esto brinda una interfaz uniforme y predecible para acceder y manipular recursos a través de la web. Interconexión y escalabilidad. La arquitectura REST ofrece la interconexión de sistemas y aplicaciones web, lo que significa que las APIs basadas en REST son altamente interoperables. Esto permite la creación de sistemas escalables y flexibles que pueden crecer y adaptarse a medida que las necesidades cambien. HTTP y métodos REST. El protocolo de transferencia de hipertexto, o HTTP, es el lenguaje universal de la web. Permite que los navegadores web y servidores se comuniquen y compartan datos. En el contexto de las RESTful APIs se utilizan métodos HTTP para interactuar con los recursos. Tenemos el método GET. Se usa para recuperar información de un recurso. Por ejemplo, al acceder a una página web, en tu navegador estás utilizando el método GET para obtener el contenido de esa página. POST. El método POST se utiliza para enviar datos y crear nuevos recursos. Es comúnmente usado al enviar un formulario en línea, lo que crea un nuevo registro en una base de datos. PUT. El método PUT se emplea para actualizar un recurso existente. Si deseas cambiar la información de un artículo en un sitio web, usarías PUT para actualizar los datos. Por último, tenemos DELETE. Este método se utiliza para eliminar un recurso. Si quieres borrar una aplicación en una red social, el método DELETE eliminará esa entrada. Estos métodos estándar de HTTP brindan una forma uniforme y predecible de interactuar con las RESTful APIs, lo que facilita la comunicación y manipulación de recursos a través de la web. Desarrollo de APIs REST. Creación de una API REST desde cero. Ahora veremos algunos de los puntos muy importantes que necesitamos para la creación de una API REST desde cero. Definición de recursos. Identifica los recursos que desees gestionar en tu API. En este caso podrían ser tareas. Cada tarea tiene propiedades como un título, descripción y estado. Por ejemplo, pendiente o completado. Diseño de las URLs. Define las URLs que representan tus recursos. Por ejemplo, podrías utilizar tareas / para acceder a las listas de tareas o tareas /id para acceder a una tarea individual por su identificador. Métodos HTTP. Decide cómo interactuarás con estos recursos utilizando los métodos HTTP. Puedes usar GET para recuperar las tareas, POST para crear nuevas tareas, PUT para actualizarlas y DELETE para eliminar tareas. Implementación del servidor. Utilizan un lenguaje de programación y un framework para crear un servidor web. Por ejemplo, podrías usar Node.js con Express. Manejo de solicitudes y respuestas. Define cómo el servidor manejará las solicitudes y respuestas HTTP. Por ejemplo, al recibir una solicitud GET a tareas, el servidor debe devolver una lista de tareas en formato JSON. Persistencia de datos. Decide dónde y cómo se almacenarán los datos de las tareas. Esto podría ser una base de datos, en memoria o en archivos. Pruebas y documentación. Prueba la API utilizando herramientas como Postman y documenta su funcionamiento para que otros puedan entender cómo usarla y mantenerla. Diseño de recursos y rutas de endpoints. Imagina que estás diseñando una API REST. Para gestionar una librería de libros,
Aquí tienes un ejemplo breve de cómo podrías estructurar los recursos y las rutas de los endpoints. Recursos. Libros. Cada libro es un recurso. Pueden tener propiedades como título, autor y año de publicación. Autores. Los autores son otro recurso. Pueden tener propiedades como nombre, apellido y biografía. Rutas de endpoints. Get. Esta ruta permite recuperar la lista de todos los libros de la librería. Get por ID permite recuperar un libro específico por un identificador. Post. Utiliza esta ruta para agregar un nuevo libro a la librería. Put libros por ID permite actualizar la información de un libro existente. Delete por ID. Esta ruta elimina un libro en función de su ID. Autores. Get autores. Recupera la lista de todos los autores en la librería. Get autores ID recupera información sobre un autor en específico. Post autores agrega un nuevo autor a la librería. Put autores actualiza la información de un autor existente. Y finalmente delete autores ID elimina un autor en función de su identificador o ID. Con esta estructura, los recursos, libros y autores se representan claramente en las rutas de los endpoints, lo que facilita la interacción con la API. Los métodos HTTP como get, post, put y delete se utilizan para realizar operaciones específicas en estos recursos. Autenticación y autorización en las APIs REST. La autenticación y autorización tienen significados diferentes y a continuación lo veremos. Autenticación. Utiliza el método de autenticación basada en tokens. Cuando los usuarios se registran o inician sesión, generan un token de acceso único por cada usuario. Los usuarios deben incluir este token en la cabecera de sus solicitudes HTTP para demostrar su identidad. Por ejemplo, en la cabecera Authorization con el valor bearer token, el servidor valida el token en cada solicitud y verifica si el usuario tiene permisos para realizar la acción solicitada. Autorización. Define roles y permisos para los usuarios. Por ejemplo, puedes tener roles como usuario, administrador y invitado. Asigna permisos específicos a cada rol. Por ejemplo, los usuarios pueden tener permisos para crear y ver tareas, mientras que los administradores pueden editar y eliminarlas. Cuando un usuario inicia sesión y se autentica, la API verifica su rol y los permisos asociados antes de permitir o denegar una solicitud. Con esta implementación, la autenticación garantiza que los usuarios sean quienes dicen ser a través de tokens, y la autorización asegura que solo puedan acceder y modificar los recursos para los que tienen permisos adecuados en la API. Esto es esencial para proteger los datos y garantizar la seguridad en las aplicaciones web. Consumo y optimización. Uso de formatos de intercambio de datos como JSON. En el contexto de las APIs, los formatos de intercambio de datos más comunes son JSON y XML. Sin embargo, existen otros formatos de intercambio de datos. Aunque no son tan frecuentes en el entorno de las APIs REST, algunos de ellos incluyen. Tenemos XML, que es un formato de intercambio de datos ampliamente utilizado y estructurado que utiliza etiquetas para definir y organizar datos. Aunque ha sido ampliamente adoptado, su sintaxis es más verbosa en comparación con JSON. YAML es un formato legible por humanos que se utiliza a menudo para configuraciones y datos estructurados. Es más conciso y fácil de leer que un JSON y un XML, lo que hace adecuado para ciertos casos de uso. CSV es un formato simple que se utiliza comúnmente para intercambiar datos tabulares, como hojas de cálculos. Cada línea del archivo CSV representa una fila de datos y utiliza comas u otro delimitador para separar los campos. Protocol Buffers. Los Protocol Buffers son un formato binario desarrollado por Google que se utiliza para serializar datos de manera eficiente. Aunque no es tan legible por humanos como JSON o XML, es eficiente en términos de tamaño y velocidad. MessagePack es otro formato binario que se utiliza para la serialización de datos. Es compacto y eficiente en términos de rendimiento, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alto rendimiento. Seaborn es un formato binario que es similar a JSON en su estructura, pero se utiliza para la serialización de datos binarios eficiente y compacto. Si bien JSON y XML son los formatos más comunes en el mundo de las APIs REST, debido a su legibilidad y amplia compatibilidad, otros formatos como GEM, CSV, los formatos binarios son utilizados en casos específicos, especialmente cuando la eficiencia y el rendimiento son críticos.
La elección del formato dependerá de las necesidades específicas de tu aplicación y de la compatibilidad con las tecnologías utilizadas. Optimización de rendimiento de APIs. Caché de datos. Almacenan temporalmente datos comunes para reducir la carga en el servidor. Compresión de respuestas. Comprime datos para reducir el tamaño de las respuestas y acelerar la transferencia. Índices de bases de datos. Crea índices para acelerar la búsqueda y recuperación de datos. Límites de tasa. Establece límites para controlar la cantidad de solicitudes de los clientes y evitar la sobrecarga. Paginación de resultados. Divide los resultados en páginas para reducir la carga en las respuestas. Almacenamiento en caché de cliente. Anima a los clientes a almacenar en caché los datos para reutilizarlos. Monitorización y perfiles de rendimiento. Utiliza herramientas para identificar y solucionar problemas de rendimiento. Estas estrategias ayudan a que tu API funcione de manera más eficiente y responda más rápido a las solicitudes de los clientes. Prácticas recomendadas. Versionando de APIs. El versionado de APIs es importante para gestionar cambios en una API sin interrumpir las aplicaciones existentes. Supongamos que tienes una API de redes sociales y necesitamos introducir una nueva versión. La versión P1, la versión inicial de tu API, permite a los clientes acceder a los perfiles de usuarios y publicar mensajes. Mientras que la versión P2 desea agregar la capacidad de cargar fotos de perfil. Para mantener la compatibilidad con la versión 1, creas una nueva ruta, P2, perfiles y el ID específica para la carga de fotos de perfil. Los clientes pueden optar por migrar a la versión 2 si desean utilizar esta función adicional. Versión predeterminada. La versión predeterminada de tu API sigue siendo la versión 1. Los clientes existentes que no desean cargar fotos de perfil no se ven afectados por los cambios en la versión 2. Al implementar el versionamiento de API de esta manera, los clientes existentes pueden seguir utilizando la versión 1 sin problemas, mientras que aquellos que desean aprovechar las nuevas características pueden optar por migrar a la versión 2. Esto evita la interrupción de las aplicaciones existentes y garantiza una transición suave a las nuevas versiones de la API. Implementación de paginación y filtrado. Aquí tenemos algunos puntos importantes. Eficiencia de datos. Cuando nosotros implementamos lo que es paginación y filtrado de los datos, solo se envían los datos necesarios, reduciendo la transferencia de información innecesaria. Experiencia del usuario mejorada. Los usuarios obtienen información específica, lo que agiliza la navegación y evita la sobrecarga. Rendimiento optimizado. Reduce la carga en el servidor y permite un servicio más rápido y escalable. Personalización. Los usuarios pueden buscar y ver sus datos según sus preferencias. Menos sobrecarga del cliente. Evita solicitar datos innecesarios, disminuyendo la carga del cliente. Exploración controlada. Permite a los usuarios explorar grandes conjuntos de datos de manera coordenada y efectiva. Imagina una API para una tienda en línea. Los clientes pueden usar paginación, solicitar una página específica de los resultados con un número limitado de productos por página. Para el filtrado podemos buscar los productos por categoría, precio o cualquier otro criterio que veamos conveniente y deseamos implementar en nuestra API. Estudios de caso y ejemplos prácticos. Para nuestro primer estudio de caso, veamos una red social. Tendríamos como ejemplo una red social con millones de usuarios que quieren que los clientes obtengan las publicaciones de sus amigos, algo similar a Facebook. Se implementa paginación para permitir a los clientes ver solo 10 publicaciones a la vez. Los clientes pueden filtrar publicaciones por tipo, fotos, videos, enlaces y por la fecha. Algunos beneficios: los usuarios pueden navegar por las publicaciones de sus amigos de manera eficiente. La red social reduce la carga del servidor y mejora la velocidad de respuesta. Estudio de caso 2. Tienda en línea. Una tienda en línea ofrece miles de productos en diferentes categorías. Los clientes pueden paginar a través de los productos y filtrar por precio, categoría y marca. Esto permite a los compradores ver productos dentro de su presupuesto y preferencias. Los compradores pueden encontrar productos específicos de manera eficiente como beneficio, y la tienda en línea optimiza el rendimiento y la eficiencia en la transferencia de productos. Ahora haremos un breve repaso de lo que aprendimos. Aprendimos qué son las API REST, Representation State Transfer, y su papel fundamental en la interacción entre aplicaciones web.
comprendimos los principios clave de diseño de las APIs REST, como el uso de recursos, métodos HTTP y la interfaz uniforme. Exploramos cómo se implementan las operaciones CRUD, crear, leer, actualizar y eliminar, que dicho de otra manera son los verbos HTTP, get, post, put y delete. Descubrimos la importancia de la autenticación y la autorización para proteger las APIs y los datos. Analizamos formatos de intercambio de datos como JSON y XML, así como la importancia de elegir el formato adecuado por cada caso. Estudiamos la optimización del rendimiento de las APIs, que implica estrategias como la caché, la compresión de respuestas y la paginación. Abordamos el versionado de APIs como una práctica esencial para introducir cambios sin interrumpir las aplicaciones existentes. Implementamos casos de usos prácticos como la paginación y el filtrado en escenarios de una tienda en línea, una red social. ¿Qué sigue después? Próximos pasos. Continuar explorando APIs REST avanzadas, incluyendo conceptos como ATOS, Hypertext as the Engine of Application State, seguridad, OAuth, profundizar el diseño de recursos y rutas de endpoints para crear APIs más robustas, aprender sobre la documentación de APIs y cómo facilitar su uso para otros desarrolladores, explorar tecnologías y frameworks populares para desarrollar APIs REST como Express, Node.js o The Django REST Framework para Python. Participar en proyectos prácticos para aplicar estos conocimientos y mejorar tus habilidades en el mundo real. Espero que hayas adquirido valiosos conocimientos que te permitirán diseñar, desarrollar y utilizar APIs REST de manera efectiva. Las APIs son un componente fundamental en el mundo de las aplicaciones web y ofrecen innumerables oportunidades para la innovación y la creación de soluciones tecnológicas. Les deseo mucho éxito en su camino de aprendizaje continuo y desarrollo de proyectos. No olvides seguirme en mis redes sociales como YouTube, Facebook. Mi nombre es Dani Israel Coppola.